Muy bien, voy a pedirles, por favor, me puedan confirmar si pueden ver ya la presentación. No se ve, Inge. Sí se puede ver. Sí se ve, Inge. Excelente, muchas gracias entonces por haberme confirmado. Como habíamos dicho el día de ayer, pues hemos quedado en este punto, habíamos resuelto, si más no me equivoco, el problema 1 y el problema 2, el problema 3 les había dicho, se los voy a dejar como tarea, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan resolver y a modo de practicar. Entonces, a partir de esto, pues quiero indicarles que hemos concluido la primera parte de este capítulo 1, que correspondía a la parte de las fases del suelo, ¿verdad? Y la determinación de las propiedades, de algunas propiedades físicas de este material. Entonces, ahora vamos a pasar todavía a estudiar otra de las propiedades índice más que nos interesa, tal vez una de las más importantes o entre una de las dos más importantes que tenemos, que corresponde básicamente a esta condición, a la distribución de tamaño de partículas. ¿Verdad? Recordando que ya hemos visto que existen 4 propiedades índice principales, ¿verdad? Ayer hemos visto que ya algunas ya las hemos revisado, pero y ahora vamos a enfocarnos prácticamente a esta propiedad índice, ¿listo? Distribución de tamaño de partículas. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir viendo algunas generalidades que nos presenta esta propiedad. ¿Qué nos dice? De acuerdo al tamaño predominante de partículas que contenga el suelo, los suelos generalmente son denominados o se las pueden denominar como gravas, arenas, limos y arcilas. Vean que en este punto que ya se le está dando una cierta denominación al material, en este caso al suelo, de acuerdo, dice, a esta propiedad índice, en este caso, distribución de tamaño de partículas, ¿verdad? O inclusive, acá nos dice, puede ser una mezcla de estos cuatro componentes. Puede ser una grava con arena, con mezclas de limo o arcilla, etcétera, ¿verdad? O puede ser simplemente 2 o 3 de estas. Entonces, generalmente en la superficie nosotros nos vamos a encontrar casi siempre con mezclas de esto. O sea, es muy poco probable que nosotros encontremos simplemente una grava limpia, una arena limpia o simplemente arena, etcétera. ¿Ya? Entonces, en la naturaleza siempre vamos a estar con esto con estas mezclas. Hay que empezar a mentalizarnos en ese sentido. Para describir los suelos por el tamaño de partículas, varias organizaciones dice han desarrollado límites de tamaño de suelos que son presentados a continuación. ¿Qué es lo que debemos en este caso entender? Sabemos que estamos indicando que estamos dividiendo o a los suelos se les va a asignar ciertas denominaciones. Observen, grava, arena, limo y arcilla, ¿verdad? Entonces hay cuatro nombres que hemos seleccionado. Entonces, en ese sentido, se dice que hay varias normas, en realidad, varias instituciones que definen ciertos rangos en realidad de tamaños de partículas para definir o para que dentro de ese rango se ubiquen, por ejemplo, las gravas o se ubican las arenas o los limos o las arcillas. Entonces, básicamente el objetivo o el fin de esta propiedad índice es conocer estos límites, conocer estas fronteras que vamos a continuación ir desarrollando. ¿Listo?
Entonces, esas fronteras, como les decía, pues vienen definidas por varias organizaciones. Obviamente esta tabla está en el orden tal vez de lo más antiguo a lo más moderno, por si así quisiéramos entender. En ese sentido, vamos a decir que esta primera organización, que es el MIT, pues ha sido una de las primeras organizaciones en definir ciertos rangos para conocer o definir a los materiales. Observemos acá un poco qué es lo que nos decía inicialmente esta organización. Dice, observemos que acá la característica principal es que dice que el tamaño de partículas va a ser medido en milímetros. Por otro lado, hay que entender que este tamaño de partículas que se indica acá, y de aquí en adelante vamos a entender aquello, es suponiendo que la partícula va a tener una forma redonda, por tanto va a tener un cierto diámetro específico. Entonces, este tamaño de partículas que está representado acá, básicamente es como una medida del diámetro de alguna de las partículas que mida el material. ¿Listo? Entonces, quiero aclarar siempre esto al inicio. Entonces, hay que entender aquello. Entonces, sabemos, y de hecho ya el día de ayer hemos recordado, de que las partículas no son redondas, no son del todo redondas. Sí, de hecho hay algunas que sí son redondas o subredondas, pero hay también angulares o angulares, ¿verdad? Hay que recordar aquello. Sin embargo, en ese caso, si tuviéramos, por ejemplo, una especie de por ejemplo, una partícula que tenga esta forma, en este caso, este tamaño va a representar el lado o esta dimensión más corta en relación a la otra, ¿verdad? Entonces, ese diámetro va a estar representada por esta distancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que entender. Por tanto, en realidad, este tamaño de partículas pueden ser considerados como diámetros aparentes, en realidad, ¿ya? Entonces, a veces alguna bibliografía maneja de esa manera, un diámetro aparente. Entonces, ya haciendo esa aclaración, pues vamos a pasar a analizar cuáles son los rangos que nos presentan las distintas organizaciones que estamos mencionando o observamos acá en la columna izquierda de esta tabla. Por ejemplo, nos dice, para esta primera organización, el MIT, ¿qué nos dice? Pues grava va a ser considerada toda partícula de suelo o de material que tenga un diámetro aparente mayor a 2 milímetros. Observen que esto está medido en milímetros, ¿verdad? Entonces, mayor a 2 milímetros. Entonces, toda partícula que sea mayor a esto es considerado como material gravoso, una grava. ¿Qué nos dice de las arenas? Nos dice, para que un material sea considerado como una arena, pues el rango se encuentra entre 2 a 0.06 milímetros. Entonces, nuevamente, aquí nos está proporcionando otra frontera, otro rango. Nos dice, por otro lado, los limos van a ser partículas de suelo que se encuentren en el rango de 0.06 y que llegan a un valor de 0.002 milímetros. Notarán ya acá qué tan pequeños son estas partículas, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta aquello. Finalmente dice, pues las arcillas van a ser todos los materiales que tengan tamaño de partículas menores a 0.02 milímetros. Entonces, acá entendemos de manera general que las gravas son las partículas más gruesas, las arenas son moderadamente gruesas, los limos ya son partículas finas y las arcillas son partículas microscópicas, por así decirlo, en realidad, ¿verdad? Entonces, si imaginamos esta medida, son muy, muy, muy pequeñas. Entonces, vamos a ir recordando estas fronteras. ¿Qué nos dice la siguiente organización, que es el USDA? Observen que coincide, vean, que dice que las gravas son partículas mayores a 2 milímetros, las arenas son
muy parecidas con esto, con una ligera variación, observen acá, en esta frontera de acá. Y los limos, pues, nuevamente coinciden con este límite que habíamos indicado anteriormente, ¿verdad? Sin embargo, dice nuevamente, hay una nueva diferencia que nos dice para las arcillas, que son partículas mucho menores a 0.003 milímetros. Si hacemos la comparación de estas dos primeras, podemos decir que son muy parecidas, ¿verdad? Entonces estos rangos son muy similares. Nos vamos a ir a la tercera organización, que corresponde a la AASHTO. En realidad esto ya es una norma, en realidad, la norma AASHTO. ¿Y qué nos dice esta organización? Nos dice, pues observen, dice las gravas van a ser partículas que se encuentran en el rango de 76. Podemos uniformizar esto. En realidad esto a veces viene de la conversión de 3 pulgadas de diámetro, en realidad, simplemente. Y tenemos, dice que va desde 3 pulgadas, de 76 milímetros a 2 milímetros de diámetro aparente. Entonces, todo material que se encuentre en este rango, pues va a ser considerado como grave. En las arenas, dice, va a ir de 2 milímetros a 0.075 milímetros de diámetro. Nuevamente voy a encerrar esta frontera para tenerlo presente. Los limos, dice esto nos dicen, van desde 0.075 a 0.02 milímetros. Entonces, observemos acá que acá hay una coincidencia total con los anteriores sistemas. Por otro lado, acá hay un error, en realidad está mal. Esto debería de ser igual a 0.02, que las arcillas son partículas menores a 0.002 milímetros, ¿verdad? Entonces, nuevamente hay una coincidencia con algunos de los sistemas. El sistema de clasificación unificado, en este caso, la cuarta, pues nuevamente nos dice acá que las gravas se van a encontrar en este rango. Observen esto. Esto nuevamente la vamos a uniformizar porque en realidad esto también hace referencia a una abertura de 3 pulgadas. Entonces vamos a decir que son 76 milímetros, al igual que la norma a esto, ya como límite superior. Y que van, pero sin embargo, observen, estas van hasta un valor de 4.75 milímetros. Noten que acá hay un cambio o una diferencia con relación a esta norma. ¿Listo? Las arenas van de 0.75 a 0.075, muy parecido a esto. Y lo que sí nos dice acá, nuevamente un cambio con relación a las anteriores, nos dice, pues las partículas que son menores a 0.075, pues dice, pues van a ser una especie de mezcla de limos y arcillas, a los cuales las podemos considerar como materiales finos, básicamente. Entonces, hay una consideración muy distinta a las diferentes. Bien, después de haber conocido estas fronteras, que en realidad son importantes, y recalco que ustedes deben manejar muy bien estas fronteras, principalmente de estas dos últimas que hemos mencionado. ¿Ya? Estas dos son las actuales, las que se están utilizando de manera actual a nivel nacional, internacional y a nivel mundial, en realidad. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos también nuestro trabajo en estas dos. Estas dos iniciales, las más antiguas, pues básicamente ya han quedado obsoletas. Es prácticamente en la actualidad ya nadie utiliza, simplemente las tenemos como referencia bibliográfica nada más para realizar una comparación con las actuales. Simplemente de eso nos sirve en la actualidad. ¿Listo? Entonces, acá nos quedamos con estas dos. Y si analizamos un poco estas dos, pues vamos a ver que acá hay una coincidencia en el límite superior,
para las gravas, hay una diferencia en este límite inferior. Obviamente eso se repite en este punto, pero nuevamente acá hay una coincidencia entre estos dos límites de la arena y a una ligera diferencia nuevamente en la parte de los finos, ¿verdad? Entonces hay que tener presente estos detalles antes de continuar. Quisiera ver si hay alguna consulta hasta este punto antes de avanzar. Pues bien, entiendo que pues todo va quedando claro. Entonces vamos a ir continuando. Bien, con el ánimo de continuar avanzando sobre estas delimitaciones, pues vamos a hacer mención a algunas definiciones específicas que han sido desarrolladas, sobre todo en base a la norma ASTM. Debo aclarar que la norma ASTM básicamente ha tomado los rangos principalmente del sistema unificado que hemos visto en la cuarta fila, la US que hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Entonces, principalmente ha tomado estos rangos y lo ha estandarizado bajo bajo el estándar de la ASTM. Entonces podemos decir que cuando trabajamos o hablamos del sistema unificado, básicamente vamos a estar refiriéndonos a la norma americana, que es la ASTM. ¿Listo? Eso simplemente para aclarar. ¿Y qué nos dice esta norma? Pues nos dice, realiza más bien algunas complementaciones que han quedado un poco sueltas en el sistema unificado. Habíamos, si recordamos la anterior tabla, habíamos puesto como límite superior un valor de 76 milímetros, ¿verdad? Pero no nos hablaba de materiales que tengan diámetros mayores a 76 milímetros, que seguramente todos nos hemos encontrado en cualquier momento o en distintos lugares con materiales mucho mayores a este diámetro. ¿Listo? Y en ese sentido, para no dejar suelto esto, esta norma STM pues realiza algunas complementaciones. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice pues vamos a definir como guijarro o bolones a las partículas que se encuentran dentro del rango de 76 milímetros a 355 milímetros. Entonces, noten que nos está proporcionando otra frontera, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otro límite para que entre esta definición de bolón o guijarro, generalmente. Lo más práctico en la terminología técnica es conocer estos materiales como bolones. ¿Ya? Entonces, hay que tener presente aquí. Sin embargo, todavía tenemos una frontera, pero seguro que hay materiales mucho mayores a estas dimensiones. En ese sentido, vamos a decir, decimos, los cantos rodados pues van a entrar dentro del siguiente o de las siguientes características. Vamos a definir como canto rodado a las partículas que sean mayores a 350 milímetros. Y observen acá que ahora sí no nos dan un límite superior. Nos dicen cualquier partícula que sea mayor a 350 milímetros, pues debe ser considerado o denominado como canto rodado. Entonces, noten bien, si ahora realizamos la complementación del anterior cuadro, pues entonces tendríamos bolones, tendríamos inicialmente, siguiendo el rango de mayor a menor, pues tendríamos
canto rodado, ¿verdad? Los cantos, canto rodado, canto rodado. Posteriormente, ¿qué tendríamos? Los bolones, ¿verdad? Tenemos los bolones. En tercer rango se encontrarían las gravas. Luego tendríamos las arenas, los limos y finalmente las arcillas, ¿verdad? Entonces estamos agregando acá que en la superficie terrestre seguramente nos vamos a encontrar en alguna, más bien dicho, nos vamos a topar siempre en algún momento con cantos rodados, bolones, tal vez bolones, gravas, arenas, limos o arcillas. Entonces, esta es la variedad en realidad de suelos que vamos a encontrar en la superficie terrestre. Donde ya tenemos, creo que ordenado adecuadamente esto. Sin embargo, agregar antes e indicar de que estos materiales que hemos definido inicialmente, pues son considerados como componentes aislados del suelo. ¿Listo? Entonces, no forman como parte de la definición de suelo. Entonces, dice, son componentes aislados del suelo. Esto hay que tener claro aquello. Bien. Y acá tenemos algunas definiciones que realiza la norma ACTM para las gravas, que dice que son acumulaciones sueltas de fragmentos de roca de textura generalmente redondeada, con diámetros de partículas que varían entre 76 a 4.75. Como les había indicado, esta norma está adoptando básicamente los límites que propuso el sistema unificado, los cuales dice, además, acá hace una todavía subdivisión esta norma, que se subdivide en gravas gruesas, observen acá, que van a encontrarse en el rango de 76 a 19 milímetros. Las gravas finas se van a encontrar entre 19 a 4.75 milímetros. Y seguramente acá podemos observar un poco de las imágenes o los materiales característicos de los cuales estamos hablando, ¿verdad? Entonces las gravas se subdividen en dos subgrupos, gravas como gravas gruesas y gravas finas. Y obviamente acá nuevamente rescatamos este límite inferior. Muy bien. Pasa exactamente algo similar con las arenas. Entonces, dice, las arenas pues provienen de la desintegración de la roca y están formadas principalmente por cuarzos y feldespato. Esto haciendo referencia a los minerales que predominan en estos materiales, los cuales se subdividen en tres subgrupos, como gravas gruesas, gravas medias y gravas finas. Cada uno de estos subgrupos, pues observen que tienen otros límites de fronteras o sublímites acá, 2 milímetros, 0.425 milímetros y finalmente llegando al límite inferior que es el 0.075, ¿verdad? Entonces voy a pedirles que vayamos sobre todo memorizando estos límites que vamos a ir marcando. ¿Ya? Entonces, acá a la derecha podemos observar también algunas imágenes de estas definiciones. Las gravas gruesas, las gravas medias y las arenas finas. ¿Qué nos dice la ACTM respecto a los limos? Pues la ACTM dice que estos son fracciones microscópicas, ¿verdad? Entonces esto implica que son materiales muy pequeños de suelo que consisten de granos muy finos de cuarzo
y que tienen además, dice, una forma de escamas. En ese sentido, pues podemos entender que básicamente los limos tienen pues una forma de este tipo. Y seguramente van a ir formando láminas eh, continuas para formar el sólido en conjunto, ¿verdad? Entonces tienen una forma de escamas. Con tamaño de partículas menores a 0.075. Eso es lo único que nos dice la norma ACP, ¿verdad? ¿Qué nos dicen de las arcillas? Nos dicen que las arcillas son partículas submicroscópicas. ¿Esto qué implica? Que son partículas mucho menores todavía al de los limos, ¿verdad? Que también tienen formas similares en realidad a los limos, formas en escama, con un tamaño mucho menor a 0.075 milímetros. No nos da un rango específico. Nos dice mucho menor a 0.075, nada más, ¿verdad? Entonces, debemos tener presente estas definiciones que acabamos de realizar. Por tanto, dice, de acuerdo a las definiciones realizadas hasta el momento, pues podemos definir o llegar a la conclusión de que vamos a tener principalmente dos grupos grandes, denominando ahora sí como suelos de grano grueso y suelos de grano fino. Entonces, observen esto. A partir de ahora, pues debemos enfocarnos en estas definiciones o estas divisiones de los suelos en general. ¿Qué nos dicen? Los suelos de grano grueso pues van a ser los que se encuentran entre 76 milímetros a 0.075 milímetros. Si recordamos las definiciones realizadas, pues rápidamente alguien me dirá, pues acá se encuentran las gravas y las arenas, ¿verdad? Las gravas y las arenas. Y en este otro lado, observemos qué nos dice. Nos dicen los suelos de grano fino son partículas menores a 0.075. Entonces acá seguramente nos vamos a encontrar que acá se encuentran los limos y las arcillas, ¿verdad? Entonces ahí aclaramos esto. Entonces a partir pues esas definiciones que acabamos de revisar, pues nos van a ayudar a definir principalmente estos dos grupos que estamos mencionando. ¿Listo? Entonces, quiero darles un par de minutos para ver si hay algunas consultas hasta este punto. ¿Listo? Entonces, aclarando, antes de darles el tiempo, aclarando de que esta propiedad índice, que es la distribución de tamaño de partículas, pues vean que nos está dando una información. Pues esta propiedad índice básicamente me va a dar esta información. Primero me va a ayudar a definir si mi material se encuentra en este grupo o si se encuentra en este grupo. Además de que ya voy a tener idea de que si es una grava o es una arena o es un limo o es una arcilla. Vean la importancia de esta propiedad índice. Ya me está dando una tendencia o un nombre inclusive del material en función a estos rangos simplemente o a estas fronteras que hemos definido anteriormente. Ahora sí, voy a darles un par de minutos para ver si hay algunas consultas hasta donde acabamos de ver.
No hay ninguna consulta, ningún comentario. Bueno, voy leyendo recién los mensajes, no están con los mensajes. Dice, a ver, hay algunas cosas que parece que siempre hay el problema de las conexiones que no están muy, que a veces se entrecortan, ¿no? Entonces creo que los comentarios van un poco más relacionados a aquello. Y por otro lado, que también hay muchas personas que lo dejan su micrófono encendido. Por favor, voy a pedirles a esas personas, o en realidad a todo el curso, que solamente enciendan su micrófono eh, para realizar alguna consulta, algún comentario. ¿Listo? A ver, ahí me preguntan cuál será, si esto va a ser la principal que vamos a utilizar o o cuál sistema vamos a utilizar. Hace un momento habíamos indicado ya eso cuando estábamos viendo el cuadro de las distintas instituciones y habíamos indicado de que vamos a enfocarnos en la norma ASTO y el sistema unificado. Entonces, cuando hablamos del sistema unificado, debemos relacionarlos rápidamente, ya les he dicho, con la norma ASTM. Es por eso que hemos hemos revisado más bien las definiciones que nos presenta la ASTM. ¿Listo? Entonces, eso simplemente para ir aclarando aquí. A ver, muy bien, estoy viendo que me están haciendo algunas consultas adicionales, pero para aquello voy a pedirles, a ver, que me puedan confirmar si pueden ver todavía la presentación o ya no la pueden ver.
Se ve, Inge, normal. Están con la presentación, ¿verdad? Sí, sí, yo sí. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces, realizando las siguientes aclaraciones. He leído algunos mensajes donde me indican o me consultan más bien cuándo utilizamos la ASTO o cuándo utilizamos la SPM. Y pues, si podríamos aclarar un poco más respecto a ese uso. A ver, de hecho eso lo vamos a ir desarrollando siempre a lo largo de este capítulo. Sin embargo, ya que realizaron la consulta, vamos a aclarar un poco al respecto. La norma ASTO básicamente tiene un objetivo bien definido. ¿Ya? Entonces, esta norma ASTO ha sido realizado o básicamente generado, con fines de utilizar esta norma en proyectos viales principalmente. Entonces, generalmente todos los ingenieros viales, los que se dedican al área de las carreteras, pues trabajan con la norma ASTO. Por tanto, todos los ensayos o la distribución de tamaño de partículas las van a pedir en función a la norma ASTO, generalmente. ¿Ya? Entonces, esta norma, además de que está netamente diseñado para este fin. Por el otro lado, la norma ASTM o el sistema unificado en general, no tiene esa restricción. Esta norma, dice, puede ser utilizado de manera general, ya sea en cualquier tipo de proyectos. Es la que se utiliza de manera universal, en otras palabras. Puedo utilizar para carreteras, puedo utilizar para edificios, puentes, presas, etcétera, para cualquier tipo de estructura en particular. ¿Listo? Y sin embargo, la ASTO sí, solamente para proyectos viales. Puede ser diseño de capas base, subbase, diseño de terraplenes, diseño de plataformas, etcétera. Para todo aquello generalmente se utiliza la ASTO. ¿Listo? Eso simplemente para hacer una aclaración a la consulta realizada. Por otro lado, me preguntaban con cuál vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ya les había indicado anteriormente que las dos anteriores básicamente ya han quedado, o las dos principales, las dos primeras han quedado ya obsoletas. Las que se utilizan actualmente son la ASTO y la ASTM como unificado. ¿Listo? Entonces, en este curso también vamos a enfocarnos en esas dos normas porque nos interesa conocer muy bien estas dos normas. Eso para aclarar las consultas que realizan. Bien, ahora ya para ir avanzando un poco más, vamos a decir, muy bien, ¿cómo encontramos ahora, deberíamos de hacernos esa pregunta, cómo encontramos esos límites que nos han propuesto tanto la norma ASTO como la ASTM o unificado, como queramos entender? Pues dice, ¿cómo encontramos esos 76 milímetros? ¿Cómo encontramos esos 2 milímetros que dice la ASTO o esos 4.75 que nos dice la ASTM, etcétera? ¿O cómo encontramos ese 0.075 que divide a las arenas de los limos, etcétera, ¿verdad? Entonces, la pregunta debería de ser aquí, ¿cómo encontramos aquello? Pues entonces dice acá, ingresa un ensayo de laboratorio, principalmente dos ensayos de laboratorio, deberíamos decir, como está indicando acá. Como hemos dividido anteriormente a los suelos en dos principales grupos, como suelos gruesos y suelos finos, entonces ahora debemos aplicar distintos métodos a cada uno de estos grupos.
Por ejemplo, dice, para los suelos de grano grueso, el método que vamos a utilizar es el método de análisis granulométrico. ¿Listo? Entonces, o el ensayo de granulometría, como muchos lo conocen también. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros debemos hacer pasar el material o el suelo por una serie de tamices, en realidad estos son tamices o recipientes que tienen aberturas en la parte inferior de estos, ¿ya? Tienen aberturas bien definidas. Entonces el material debe ser colocado en este juego de tamices y seguramente dependiendo a las aberturas que estos presenten, que estos diferentes tamices presenten, se van a ir reteniendo cierta cantidad de materiales en función al diámetro que estos tengan. Y seguramente que la parte fina va a llegar hasta el fondo, que es en realidad un recipiente ya sin aberturas, es una bandeja, para controlar qué cantidad de material fino también pasa a ciertas aberturas. ¿Listo? Entonces hay que entender aquello. Este método implica aquello. Implica que hagamos pasar el material o el suelo por una serie de un juego de tamices que tienen distintas aberturas. ¿Listo? ¿Qué nos dice el otro grupo? Pues para el otro grupo, que son los del grupo de suelos de grano fino, dice pues el ensayo de laboratorio que se tiene es el análisis por hidrometría. ¿Listo? Entonces, en este caso, si recuerdan la definición que hemos realizado, pues estas partículas son súper pequeñas, menores a 0.075 de milímetros y que además tienen una forma alargada, tienen formas de escama, ¿verdad? Entonces, seguro que estas partículas no pueden ser trabajadas por este método, por el primer método. Por tanto, se adopta el método que es el análisis por hidrometría, ¿ya? Entonces, este análisis consiste en que nosotros coloquemos más bien el suelo en un recipiente que contenga agua. Y lo que hacemos es que las partículas, que son tan pequeñas, pues se desintegren en el agua y se puedan separar. Para que esto ocurra, al ser tan pequeñas estas partículas, se utiliza todavía una solución química que es el hexametafosfato de sodio, que es el que ayuda a separar las partículas. Entonces, una vez que se consigue en realidad que las partículas se separen en este recipiente, pues seguramente vamos a tener una mezcla fluida y lo que vamos a medir, o se mide más bien en este ensayo, es la velocidad con que estas partículas descienden hasta el fondo del recipiente. Entonces, esa velocidad de descenso es medido a través de este aparato de laboratorio que es el hidrómetro. ¿Ya? Este equipo que se está observando por acá es el hidrómetro. Este es el que nos mide la velocidad de descenso de las partículas. Y en función de aquello, pues vamos a poder estimar el diámetro aparente de los suelos finos. Entonces, noten que son dos principios muy distintos. ¿Listo? Entonces, hay que tener presente aquello. Entonces, vamos a tener dos cosas distintas. Entonces, voy a darles la siguiente tarea para el día de mañana, que tenemos clases en horas de la madrugada. Voy a hacer que ustedes investiguen un poco por su cuenta, ya sea en el texto guía, en el texto de la inscripción, en algún libro, en el internet, si quieren, pueden ver algún video específico, pero me gustaría que ustedes vean el procedimiento de realización del ensayo
tanto del análisis granulométrico y el análisis por hidrometría. Entonces, seguramente a ustedes les va a ser mucho más fácil, digamos, entender después lo que vamos a ver el día de mañana. Pero me gustaría que todos revisen aquello. ¿Listo? Pues vamos a avanzar esto más y vamos a quedarnos acá, en realidad. ¿Listo? Vamos a quedar en esta imagen que estoy presentando ahora. ¿Qué nos dice? Análisis granulométrico. Entonces, este es el primer ensayo que hemos mencionado, el que corresponde a los suelos de grano grueso. ¿Qué es lo que se necesita, dice, para la realización de este ensayo? Se requiere un tamizador automático, observe, es un instrumento, en este caso de laboratorio, que tiene la virtud de generar una vibración a una cierta frecuencia controlada, de tal manera que va a hacer que los tamices de acá entren a ese mismo ritmo de frecuencia de vibración. Y debido a esa vibración, el material que nosotros coloquemos en el juego de tamices, pues va a ir pasando de manera mucho más efectiva. ¿Listo? Entonces, esa es la función que tiene este tamizador automático. Por otro lado, acá tenemos el juego de tamices, o acá tenemos unas fotografías más bien de los tamices, donde vemos que son recipientes de este tipo y que tienen un enmallado en la parte inferior, y este enmallado que tiene unas ciertas dimensiones específicas o aberturas específicas. ¿Listo? Por otro lado, necesitamos, dice, para la realización de este ensayo, una balanza de laboratorio de este tipo que tenga una precisión, pero de 0.001 gramos de error. O sea, eso significa prácticamente nada. Entonces, esos son los requisitos que nos presentan. ¿Cuáles son los diámetros de tamices que se utilizan principalmente? Pues acá tenemos en realidad una referencia para este ensayo, que ha sido adoptada de nuestro laboratorio de geotecnia que tenemos en la universidad, el laboratorio de geotecnia de la San Simón, de la carrera de ingeniería civil, inclusive porque es nuestro, ¿verdad? Es el laboratorio que se encuentra en la Tamborana. Este laboratorio, obviamente, debo aclarar esto e indicar que siempre está trabajando bajo el estricto control de normas estándar. Y en ese sentido ha rescatado lo que la norma ASTM sugiere en realidad para la realización de este ensayo. Y estos diámetros que aparecen acá, en realidad son sugerencias también de la norma ASTM, la cual ha sido adoptada por nuestro laboratorio de geotecnia. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el tamiz, la denominación del tamiz: 3 pulgadas, 2 pulgadas, 1 pulgada, 3 cuartos, 1 medio, 3 octavos, 1 cuarto, tamiz número 4, tamiz número 10, tamiz número 30, tamiz número 50, tamiz número 100, tamiz número 200 y una bandeja que no tiene abertura, ¿verdad? Entonces, acá tenemos una serie de tamices que son utilizadas en el laboratorio. A veces, acá debo aclarar que se incorpora el tamiz número 40. A veces hay la necesidad, este 40 debería de ir por acá. El tamiz número 40 es incorporado algunas veces. ¿Listo? Entonces, acá. Acá en esta otra columna observamos las aberturas de cada uno de estos tamices, ¿verdad? Entonces acá tenemos, por ejemplo, 3 pulgadas, dice 76.2 milímetros. La podemos redondear seguramente nosotros a 76, como ya lo hemos hecho anteriormente. 2 pulgadas equivale a 50.8,
4 para 1 pulgada, 3/4 19 milímetros, 1/2 13 milímetros, esto ya está redondeado seguramente, 3/8 igual a 9 milímetros, 1/4 6.3, tamiz número 4 es igual a 4.75, tamiz número 10 a 2 milímetros, 30.06, 0.3, 0.15, 0.75 y esta que no tiene abertura, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos reconocer en esta serie de tamices que estamos mostrando? Debemos reconocer las fronteras que hemos definido tanto en la norma ASTO, ¿verdad? A ver si recuerda. La norma ASTO y la norma ASTM, ¿verdad? Debemos reconocer aquellas. El diámetro 3 pulgadas era común en ambas normas, si recordamos aquello, ¿verdad? Entonces, debe de entrar esa abertura por acá. Otra abertura que recordamos, ¿cuál era? La 4.75 para la norma ASTM. Voy a simplemente hacer referencia a la ASTM. La 4.75. Entonces podemos ya relacionarlo con la denominación del tamiz que corresponde al tamiz número 4. En la práctica debemos acostumbrarnos a manejar estos términos, hablando o indicando el tamiz número 4 con su correspondiente abertura. ¿Listo? Entonces hay que acostumbrarnos a estos términos. Sabemos que según la ASTM o las definiciones que hemos realizado, en todo este rango pues se encuentran los suelos de grano grueso, ¿verdad? O si quieren, tal vez en este caso, las gravas. Voy a agarrar por acá y voy a poner que son las gravas. Ahí tenemos las gravas. Si todavía nos vamos más al detalle de la ASTM, vamos a recordar que las gravas se subdividían en dos grupos. Y esa subdivisión básicamente tenía que ver con una abertura igual a 19 milímetros, ¿verdad? La cual había correspondido a un tamiz de 3/4 de pulgada. Entonces hay que ya recordar estos límites, ¿verdad? Entonces todo lo que estaba por acá arriba se refería a las gravas gruesas y todo lo que estaba por debajo correspondía a las gravas finas. Entonces hay que ir reconociendo y memorizando estas fronteras. Por otro lado, recuerdo una abertura límite que correspondía a la abertura de 0.075 milímetros, ¿verdad? Entonces, dice, esta abertura le corresponde a un tamiz número 200 o el famoso tamiz 200. En realidad, debemos recordar también esta definición. Es muy importante. Sabemos que en este rango, nuevamente, se encuentran las arenas, ¿verdad? Acá tenemos las arenas en este rango. Por otro lado, si nos seguimos enfocando en la ASTM nos ha presentado una subdivisión de las arenas, como arenas gruesas, arenas medias y arenas finas. ¿Qué nos decía de las arenas gruesas? Nos decía las arenas gruesas van a estar en un rango de 4.75 a 2 milímetros de abertura. Entonces, ese le corresponde al tamiz número 10. Por tanto, se encuentra dentro de este juego de tamices. Entonces, acá están las gruesas. Las medias, nos decían, son las que se encuentran entre 2 milímetros y 0.425 milímetros, ¿verdad? Entonces, ese valor se encuentra en este punto, 0.425 milímetros. Entonces, noten acá. Y ese, obviamente, es el que le corresponde al tamiz número 40. Por eso decía, a veces es necesario incorporar este tamiz con el objeto de encontrar esas subdivisiones de arena gruesa, arena media que se encuentra por acá.
Y las arenas finas son todos los que están por debajo a 0.425 milímetros y que llegan hasta el valor de 0.075. ¿Verdad? Entonces, esas son las definiciones que hemos realizado el día de hoy. Muy bien. Vamos a quedarnos con estas, en realidad, con estas definiciones que acabamos de hacer, este análisis de los rangos que hemos estudiado ahora, y con la instrucción, en realidad, de que para el día de mañana ustedes deberían realizar la revisión de los dos ensayos que hemos mencionado anteriormente, para que podamos avanzar de manera más efectiva. ¿Listo? Si tienen alguna consulta o algún comentario. A ver, sí, bien, para concluir, no necesito que hagan ningún informe, no necesito que hagan absolutamente nada. Ya solamente quiero que hagan una revisión, una lectura de los dos ensayos, que tengan ya el conocimiento previo para el día de mañana. ¿Listo? Entonces, no es necesario generarlo como una tarea. Muy bien, entonces, pues con esto vamos a dar por concluido la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces nos vemos el día de mañana, seguramente a las 6:45 vamos a estar ingresando seguramente a la plataforma nuevamente hasta las 7 de la mañana. ¿Listo? Entonces hasta mañana, jóvenes, que les vaya bien.